Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Les cuento que les traigo un tema que tiene que ver con el regreso a casa. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. En el cuento de hadas Hansel y Gretel, los niños dejan un rastro de migas de pan tras de sí en su viaje, con la esperanza de utilizarlas para encontrar el camino a casa. En Taiwán, la mujer indígena Bunun, Takbanuas Isa But y los demás miembros del taller Gaya Naui han seguido el rastro del jengibre hasta su tierra natal para reconectarse con sus raíces culturales y ser pioneros en la forma de que los jóvenes regresen o permanezcan en las comunidades donde crecieron. En el mundo se conocen más de 230 especies de jengibre de concha, género alpina, también llamado flores de concha, de los cuales al menos 18 se encuentran en Taiwán y sus islas costeras, incluidas 16 especies endémicas. Al viajar por Taiwán es frecuente encontrar plantas de jengibre de concha en las montañas de menor altitud y a lo largo de los bordes de las carreteras. En la época del Festival del Barco del Dragón, el quinto día del quinto mes lunar, se pueden ver ristras de brotes blancos con un toque de rosa en estas plantas. Quizás al visitar comunidades indígenas haya visto pequeños recipientes tejidos con jengibre de concha o incluso haya comido zongzi, empanadillas de arroz rellenas envueltas en hojas de jengibre de concha. Además, la medicina japonesa Jintan, que muchos de nosotros usábamos cuando éramos pequeños como cura para el mareo o como refrescante del aliento, incluye jengibre de concha como uno de sus ingredientes. En Taiwán, el jengibre en conchas crece desde las llanuras hasta las altas montañas y desde hace mucho tiempo ha proporcionado materiales naturales que los pueblos indígenas utilizan habitualmente en su vida diaria. Cada uno de los pueblos indígenas de Taiwán utiliza el jengibre en conchas a su manera habitual y tiene diferentes nombres en cada tribu. Los Bunun lo llaman sisu, los Rukai lo llaman sali, los Atayal lo conocen como Sia y los Zhou lo llaman tapa. Además, cada tribu tiene sus propios recuerdos y tabúes relacionados con el jengibre en concha. La comunidad indígena Naro, en el municipio de Jiangxi, en el condado de Hsinchu, está habitada principalmente por el pueblo Atayal. Hoy en día posee la mayor superficie plantada con jengibre de concha de cualquier lugar de Taiwán. Tommy Yan, director general del Colectivo de Transporte y Comercialización Agrícola de Jengibre de Concha de Nashan, afirma: toda la planta de jengibre de concha es un tesoro. En el pasado, los indígenas utilizaban las vainas de las hojas de jengibre de concha para tejer o recolectaban los rizomas subterráneos tuberosos y los cocinaban con carne de cerdo para hacer sopa de costillas, un excelente alimento tónico. Ya recuerda que cuando era pequeña, sus mayores solían darles a los niños los tiernos corazones de los tallos de jengibre como golosinas, pero también eran eficaces contra los gusanos redondos. Cuando los miembros de la tribu se lastimaban, machacaban las raíces tuberosas del jengibre hasta formar una pasta y la aplicaban sobre la herida. Esto reducía la inflamación y la hinchazón y mataba los gérmenes. De hecho, los indígenas descubrieron las propiedades medicinales del jengibre hace mucho tiempo. La comunidad montañosa de Naro es famosa en todo Taiwán por sus hierbas y en el pasado los residentes cultivaban principalmente especies introducidas desde el exterior, como la caléndula y el romero. Hace 7 años, Zhou Xinfa, un maestro jubilado que hoy es presidente de la junta directiva de NSGATMC, estaba buscando formas de desarrollar oportunidades comerciales para la comunidad. Un amigo le dijo que la industria del jengibre en cáscara de Okinawa, Japón, estaba floreciendo y que la variedad de jengibre en cáscara cultivada en Japón originalmente había sido introducida allí desde Taiwán. Pensó, si pueden hacerlo en Okinawa, no hay razón para que no podamos hacerlo en Taiwán.
De hecho, pensó que Taiwán podía hacerlo aún mejor utilizando plantas locales. Por lo tanto, reunió a un grupo de agricultores y plantaron 7 hectáreas de tierra con jengibre en cáscara y luego destilaron las flores y las hojas para producir aceite esencial e hidrosol, principalmente dirigidos al mercado de productos para el cuidado de la piel. La planta de jengibre con cáscara tiene que madurar durante 2 o 3 años antes de poder utilizarse, y el aceite esencial se destila de sus flores y hojas. En aquel entonces, aunque había una persona en la comunidad con más de 20 años de experiencia en la destilación, no era fácil extraer aceite de la cáscara de jengibre, y cuando empezaron no consiguieron ni una gota de aceite esencial. Solo después de experimentar durante medio año lograron destilar la primera gota de aceite esencial. Además, solo obteníamos entre 20 y 25 mililitros de aceite esencial por cada 40 kilos de hojas y entre 60 y 80 mililitros por cada 80 kilos de flores. Pero el trabajo duro tiene su recompensa, y al tercer año el taller de Gaya Naui, afiliado al NSG-ATMC, estaba obteniendo ganancias. Los 15 agricultores accionistas que invirtieron al principio obtuvieron su primer dividendo y más agricultores se unieron cultivando jengibre en cáscara bajo contrato. En 2024, el NSG-ATMC recibió un subsidio de la Agencia de Desarrollo Rural y Conservación del Suelo y el Agua del Ministerio de Agricultura para construir un sendero de jengibre en cáscara, a lo largo del cual han plantado las 18 especies de jengibre en cáscara con nombre científico que se encuentran en Taiwán, para que los visitantes puedan ver personalmente y entrar en contacto con estas plantas. Mientras tanto, el taller no solo utiliza su aceite esencial e hidrosol en productos para el cuidado de la piel fabricados con su propia marca, sino que también lo suministra a varios fabricantes de cosméticos nacionales como materia prima. En los últimos años, el taller incluso ha sido contactado por empresas japonesas que buscan obtener materias primas, por lo que sus productos ahora se están internacionalizando. Poco a poco, este grupo de personas ha ido escribiendo una historia conmovedora basada en el jengibre. Además, han proporcionado a los jóvenes indígenas de la comunidad una forma de quedarse en su ciudad natal y ganarse la vida dignamente. Como han creído firmemente desde el principio, el jengibre es un buen producto con un gran potencial de desarrollo. Y estamos de regreso y les cuento que estaba escrito en las estrellas que Takbanuaz Isa Abud Buné, una mujer bunún que solía usar tacones altos todo el tiempo y se ganaba la vida en la industria de la moda, se dedicaría al tejido de conchas de jengibre. Después de vivir en el norte de Taiwán durante muchos años, Buné regresó a su hogar en el municipio de Haituan, en el condado de Taitung, para cuidar de su anciano padre. Muy versada en la cultura de las comunidades indígenas de la zona, siempre se había interesado por el tejido de jengibre con cáscara. Una vez fue a las montañas con unos jóvenes cazadores indígenas y descubrió que confundían el jengibre con cáscara con el jengibre verdadero. El jengibre con cáscara alguna vez fue parte integral de las costumbres diarias y la cultura tradicional de las comunidades indígenas, pero si incluso los indígenas son incapaces de reconocer claramente el jengibre con cáscara, ¿cómo podemos identificarnos con nuestra propia cultura? Además, varios artesanos de Taitung ya tejían jengibre con cáscara a mano. Esto hizo que Buné decidiera abrir un nuevo camino y se dedicó al cultivo y la educación del jengibre con cáscara. A partir de 2002, comenzó a recolectar diferentes especies y variedades de jengibre con cáscara de todo Taiwán y utilizó el jengibre con cáscara que estaba fácilmente disponible a los costados de las carreteras para practicar técnicas de tejido. En 2010, Buné fundó el Parque Ecológico del Jengibre de Concha Maslinagan, donde cultiva variedades de jengibre de concha que ha ido recolectando a lo largo del tiempo. Buné y Xie Jianfei, un socio con el que ha trabajado durante muchos años, nos presentan juntos las especies de jengibre de concha del parque. A primera vista, todas las plantas parecen ser de un verde similar y parecen como si fueran gemelas, pero cuando Buné nos pide que sintamos la textura de la parte delantera y trasera de las hojas,
descubrimos que algunas tienen una textura aterciopelada, mientras que otras son gruesas y profundas. Al observar más de cerca, algunas plantas tienen hojas anchas y otras estrechas. El jengibre de concha japonés es el más pequeño de tamaño, mientras que los de Langyu, Isla de las Orquídeas, Liutao, Isla Verde, no solo tienen venas en forma de red, sino también venas que corren en el paralelo, que sirven para almacenar agua. Cuando frotamos y olemos las hojas, notamos que las diferentes especies tienen sus propios aromas únicos. Cuando nos presentan el jengibre de Alishan, al frotarlo y olerlo inmediatamente, fruncimos el ceño porque nos invade un olor penetrante, como el de los calcetines apestosos. Esta experiencia multisensorial es muy memorable. Según la literatura botánica, en Taiwán se reconoce 18 especies de jengibre de concha, pero el Parque Ecológico del Jengibre de Concha ya ha llegado a las 31. Pune explica que la comunidad académica tarda al menos 4 años en definir y dar nombre a una nueva especie, pero yo llevo mucho tiempo recolectando jengibre de concha y cuando miro las plantas y observo su postura, las formas de sus inflorescencias y sus hojas y sus tonos de verde, sé que hoy estoy viendo algo nuevo. Los nombres científicos son un medio de comunicación, pero en el parque las variedades de jengibre de concha que no tienen nombre formal se identifican como nombres informales dados por el propio parque, como jengibre de concha pulgar, que es grande como un pulgar, y jengibre de concha de moneda. Concluye, si nos visitas aquí, aprenderás mucho conocimiento que no puedes encontrar en Google. Y es así que en 2017, Pune organizó una exposición individual sobre el tema del tejido con jengibre y conchas, usando jengibre y conchas para tejer un camino de regreso a casa. En el Museo Cultural Bunun, en el municipio de Haidian, en Taitung, los organizadores tomaron prestada una estera de jengibre y conchas Bunun, de unos 2 siglos de antigüedad y de la colección del Museo Nacional de Taiwán. Cuando Pune la vio, se sorprendió, porque el artículo estaba marcado con el nombre de uno de sus antepasados e incluía una técnica de tejido que se usaba exclusivamente en su clan. Entre el pueblo Bunun, cada clan tiene sus propias técnicas de tejido únicas. Puede que sea difícil de entender para los forasteros, pero son como firmas familiares. Pune relata que cuando se topó por primera vez con esta estera, me dije, en ese mismo momento, que estaba destinada a seguir el camino del tejido de conchas de jengibre. Pune no estaba satisfecha con las técnicas tradicionales del tejido con jengibre de concha, que no requerían un alto nivel de habilidad, por lo que comenzó a hacer avances para convertirlo en una artesanía de alto nivel. Durante nuestra visita nos mostró un trabajo en progreso, cuya capa interior es una canasta hecha con tejido tradicional de vainas de hoja, mientras que la capa exterior está decorada con un patrón de nudos en forma de red, utilizando cuerda hecha de jengibre de concha retorcido. La cuerda tiene una textura áspera y dura, y uno puede decir a primera vista que su fabricación es una habilidad. Ella dice que comenzó a aprender practicando retorciendo yute para hacer hilo, y solo comenzó su primer trabajo con jengibre de concha después de 6 años de esfuerzo. Admite que este fue un artículo de alarde para que todos supieran lo experta que es en el uso de jengibre de concha. Muchas de sus piezas han sido coleccionadas por museos de arte moderno, tanto en Taiwán como en el extranjero. Espera seguir elevando el tejido de jengibre de concha a una artesanía de alto nivel y que su trabajo con jengibre de concha sea recordado por este progreso. Pune no solo aspira a mantener la tradición del tejido de jengibre con conchas, sino también la rica base de la cultura Bunun que la sustenta. El procesamiento Bunun de los materiales para el tejido de jengibre con conchas requiere más tiempo y es más minucioso que el que se realizan en otros pueblos indígenas que practican esta artesanía. Los otros pueblos simplemente secan al sol las vainas de las hojas, pero los ancianos Bunun enseñan que hay que colgarlas y dejar que se llenen de moho y se llenen de manchas y finalmente se ablanden un poco antes de poder usarlas para tejer. Pune, como una mujer Bunun, ha utilizado el jengibre para forjar su propio camino de regreso a casa y ha sido un camino realmente único. Ha sido un gusto para mí acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Los espero la próxima semana. Les deseo muchas bendiciones. Los quiero. Bye bye.